Muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase de Sociología General. En esta vez vamos a ver un poco sobre los precursores de la sociología. Algunos le llaman los fundadores de la sociología. Después de haber venido viendo la semana pasada de la evolución del conocimiento, el surgimiento de las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la sociología, un poco la definición, el objeto de estudio, algunas características que la hacen, que la distinguen como ciencia, un poco también de las ramas de la sociología, etcétera. Entonces hoy vamos a ver sobre estos intelectuales que fueron los que le dieron vida a esta ciencia social como lo es la sociología, es decir, los más importantes: Augusto Comte, Herbert Spencer, Emil Durkheim y Max Weber. Aquí nos falta Karl Marx, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir viendo uno a uno para ir un poco planteando quiénes eran y cuál fue su aporte teórico o el legado teórico que dejaron para la humanidad en el aspecto del conocimiento, de las teorías sociológicas que a la vez vinieron a fundamentar a la sociología. Solo me confirman si se escucha bien y recuerden ir a ver lo de la asistencia para que la vayan marcando, por favor. Sí, se escucha bien. Gracias, Catherine. Gracias, Esmeralda. Muy bien, entonces vamos a ver primero a Augusto Comte, que es el considerado padre de la sociología, por lo que hablábamos en una clase anterior de que él fue quien la acuña, quien le da el nombre a esta ciencia social en la combinación de dos palabras, de socios y de logia, que el estudio ya traducida, pues el estudio profundo de la sociedad, y a la larga, pues es lo que busca esta ciencia social, hacer un estudio profundo de lo que pasa en la sociedad. Es conocido también Comte como, primero como padre de la sociología, pero también como uno de los precursores del positivismo. El positivismo lo vamos a entender como, bueno, es una teoría filosófica. Es una teoría filosófica que considera, que toma en cuenta que prácticamente el único medio que le puede permitir o que puede permitir alcanzar el conocimiento verdadero, es la experiencia, esa experiencia comprobada y verificada, iniciando por los sentidos. Entonces, y claro, Comte se ve influenciado por, algunos le llaman positivismo, otros filosofía positiva, se vio influenciado por esta corriente de pensamiento, porque el iniciador, uno de los iniciadores de esta corriente de pensamiento, fue de quien él fuera secretario, Henry de Saint-Simon, que además de ser, que haberle transmitido conocimientos e ideas sobre la sociología, también le transmitió ideas sobre el positivismo. Es decir, entonces Comte fue un pensador francés considerado el padre de la sociología, que vivió entre el 19 de enero de 1798 a finales del siglo XVIII en Francia y murió en 1857, es decir, a la edad de 59 años. No vivió mucho. Claro, las condiciones de vida en aquel momento eran bastante convulsas, entonces la esperanza de vida no era tan alta. Entonces él desarrolló, en su afán de construir teorías para esta ciencia social, en su afán de fundamentar a la sociología. Hay que recordar que Comte, como decía la vez pasada, era un matemático, era un físico, y por eso primero le llamaba a lo que hoy es la sociología física social. Entonces él trató de desarrollar una jerarquía de ciencias positivas, es decir, una pirámide donde la base
según él, la debía de formar las matemáticas, la astronomía, la física, la biología, la química, y sobre ella, en la cúspide, ubicada en la cúspide, debía de estar la sociología. Esto fue un planteamiento, al menos en su primera obra, es decir, en las primeras teorías que él planteó. Luego hubo un Comte joven y un Comte más adulto, en donde fue cambiando un poco sus teorías, pero algunas prácticamente se mantuvieron, que era el pensamiento que él tenía de que de esa forma es como iba, estructuraba la ciencia. Claro, hablaba de ciencias positivas, es decir, la ciencia que iban a tomar en cuenta que el único medio para alcanzar el conocimiento es la experiencia. Es la experiencia comprobada, verificada. Entonces ponía prácticamente a todas las ciencias naturales que le iban a servir de base para la sociología, y en ese aspecto él tomó algunos métodos, algunas leyes de las ciencias naturales para, este, para utilizarlas para la sociología. Entonces, en este sentido, es que veía que las estaba tomando de base. En esta jerarquía que él planteaba de las ciencias positivas, es decir, de las ciencias naturales más la sociología, donde él decía de que podía descender, que primero pues estaban las ciencias más generales. Entonces, ciencias más generales, o también le llamaba ciencias abstractas y alejadas de las personas. Y estas pues son las ciencias naturales que he mencionado. Entonces, ¿por qué? Porque estas ciencias naturales estudian lo físico, un poco de la naturaleza de las personas, pero no las interrelaciones, no los comportamientos. Entonces, y sobre ellas decía de que ahí se debería de, sobre estas ciencias naturales, estas ciencias que estaban alejadas de las personas, se levantaba la sociología. Es decir, sobre ese conocimiento, sobre esos procedimientos de estas ciencias que estaban en la base, que estaban por debajo, según Comte, de la sociología. Entonces, estas son las que le iban a dar fundamento. Y por eso es que él decía de que la sociología como que era la materia, refiriéndose era la ciencia más difícil e importante de todas. Se refería a que era más compleja por el hecho de que trataba de estudiar aspectos de las relaciones de la vida en sociedad. Entonces, y que no había como algo específico, por la sociedad es demasiado cambiante, y lo que se pueda estudiar hoy, el resultado que podamos obtener hoy, simplemente es temporal, porque de repente ese fenómeno va a cambiar, porque la dinámica de la realidad y de la sociedad es cambiante en ese sentido. Entonces, por eso él la ponía de manifiesto eso. Claro, hay que recordar también que ponía sobre todas estas ciencias naturales a la sociología, porque cuando alguien plantea algo, pues va a tratar de pregonar de que lo que está creando en ese momento pues es lo mejor, pero también hay que entenderlo que la ponía sobre porque las otras le habían ayudado a fundamentarla. Claro, él siendo un físico, un matemático, entonces había retomado todos estos conocimientos para a la hora de plantear teorías, de plantear métodos basados en la sociología. Y prueba de ello es, por ejemplo, que él identificaba explícitamente tres métodos sociológicos básicos, es decir, tres maneras, tres modos, tres formas fundamentales de hacer investigación social con el fin de obtener un conocimiento empírico del mundo social real, es decir, un conocimiento de la experiencia ya en la realidad. Y hablaba de tres métodos, cuando era el primero la observación, segundo la experimentación y tercero la comparación. Por supuesto, esto tomado de esas ciencias naturales. Y por eso se planteaba que era la base de que le sirvieron de base, más bien en esa jerarquía que él plantea de la ciencia positiva, le sirven de base en alguna medida a la sociología. Me confirman si no han tenido problemas a la hora de marcar la asistencia, por favor. Después ahí me escriben y que no pude, y ya cuando se cierra, pues se cerró. Por eso pregunto. De mi parte, no, licenciado. Gracias, Esmeralda.
Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo sí tuve problema. ¿Qué le pasó? Pues yo creo que no me aparece para... Ah, no, ya me aparece. Perdón. Bueno, que alguien no tuvo problema, debe parecerle a todos quienes están matriculados en el aula. Licenciado, buenos días. Buenos días. Mire, mi asistencia se marca, queda guardada hasta que ya termina la clase, porque a mí, según sí se me guarda, pero después me aparece como con un signo de interrogación, no me aparece presente. No debe de aparecerle, si la marco una vez ya debe de aparecerle. Ajá, pues la marco y vuelvo al inicio y de ahí me vuelve a aparecer y como que sí, para marcarla de nuevo, no sé si se guarda o no. Pero cuando vuelve le da para marcar, le da posibilidad de marcarla de nuevo. Sí, me da posibilidad de marcarla de nuevo. Entonces es que no la está guardando, imagino, no sé. Porque ya cuando la marca no debería darle posibilidad de marcarla de nuevo. Sí, porque incluso lo estaba haciendo, lo estaba haciendo en la aplicación y me manda de nuevo al navegador y del navegador ahí es donde le digo que me aparece con un signo de interrogación, no me aparece presente. ¿Alguno de los compañeros o compañeras que haya tenido ese problema? Que nos pueda ayudar ahí. Pero es que quizás no está guardando lo que es la asistencia, porque si ella se va al control de asistencia, de ahí cuando le pones hoy para que no te perdas, digamos, por ejemplo, y ahí le das enviar asistencia y te tira presente, si algún retardo, igual le tienes que dar la opción presente y de ahí guardar cambios para que te quede la asistencia. Gracias, Catherine. Sí, yo lo que Gracias. pienso es que no lo está guardando, porque no debería de aparecerle. Intente así como le explicaba a Catherine María José para que le quede guardada, porque si no, no va a quedar guardada. Licenciado, buenos Bien, días. buenos días. Cuando uno guarda la asistencia y le dan la opción retroceder, es que tira esa cuestión. Simplemente tiene que actualizar toda la página y ir a revisar que ya está guardada. Exacto, Ariel. Es como cuando yo, por ejemplo, creo la clase para ¿cómo se llama? Para que les aparezca a ustedes ya el enlace para que se conecten después, o cuando, por ejemplo, yo subo el archivo, de la presentación, por ejemplo, yo hago todo, pero no le doy guardar cambios y le doy retroceder, entonces me bota todo lo que he hecho y cuando ingreso no he publicado nada. Es lo mismo que nos explica aquí el compañero, que eso es lo que está pasando con la compañera. Gracias. Cuando retrocede solo que refresque la página, porque en módulo se guarda cambios y retrocede aparece lo anterior, pero si solo actualizar la página aparece que está actualizando. Muy bien. Bueno, resuelvan eso para que así aparezca, porque la cuestión es que están y le dieron marcar asistencia, pero no lo hicieron bien, entonces no va a aparecer después. Y la intención es que aparezca quienes están. Entonces les decía que Conte hablaba de estos tres métodos, estos tres pasos a la hora de hacer una investigación social. Hablaba el primero, que es la observación, donde él se refería a esas observaciones, pero no esas observaciones sin sentido, sin ser guiadas por algo, sino que tener claro qué es lo que se va a ir a observar, y para tener claro qué es lo que se va a ir a observar de un fenómeno, entonces hay que haber revisado algunas teorías para guiarnos. Entonces él no hablaba de observaciones ateóricas, como dicen, sino que observaciones basadas en una teoría, guiadas por algo, por una guía de observación, podemos decir. Y entonces, a partir de ahí, porque sin teoría, pues no sabremos qué buscar, estaríamos observando todo lo que podemos observar, y no se trata de eso. Hay que guiar la observación para centrarnos en los aspectos que nos interesan más bien,
que nos interesan de ese mundo social que estamos tratando de investigar, que estamos tratando de comprender, y así pues vamos a encontrar, le vamos a dar significado más bien a lo que vamos a encontrar. Entonces, porque siempre toda observación, por supuesto, en una investigación social debe de hacerse guiada con una guía teórica, para así no perderse. Deben estar para así que esté conectada con lo que nosotros pretendemos alcanzar. Eso nos decía Conte. Ese sería como el primer paso. Para él, el segundo paso debería ser la experimentación. La experimentación, donde es obvio, por supuesto, que es imposible tratar de interferir, tratar de comprender, tratar de explicar fenómenos sociales e intentar de alguna manera controlarlo sin haber experimentado. La única forma es experimentando en ese fenómeno. Primero, por supuesto, observándolo, y luego pues tratando de involucrarse, de tener una interacción en este entorno social, y tratando de experimentar para poder encontrar, para poder comprobar, para poder entenderlo mejor y así poderlo explicar. Y luego, pues en el tercer paso, Conte hablaba de la comparación. Él siempre dijo que había que comparar para poder distinguir mejor los aspectos de un fenómeno. Y al compararlo, él hablaba de 3 tipos de comparaciones, por ejemplo, que un fenómeno, o que las sociedades, se podía comparar las sociedades humanas con sociedades de animales inferiores, por supuesto, es decir, con comunidades, una comunidad de seres humanos, con una comunidad de hormigas, con una comunidad de abejas, por ejemplo, y que esa comparación pues nos iba a dar algunos resultados para entender mejor los aspectos del fenómeno social que estábamos estudiando. También él hablaba de que podemos comparar las sociedades de diferentes zonas del mundo, diferentes zonas geográficas. ¿Por qué? Porque en estos 2 tipos de comparaciones de sociedades vamos a encontrar grandes diferencias. Pues una comunidad de animales es cierto que tiene una organización, las hormigas se organizan también para transportar comida, para elaborar su nido, etcétera. También los seres humanos, pero que hay diferencias, por supuesto, en la cuestión del raciocinio, etcétera. Es como comparar sociedades, una sociedad del centro de Europa con una sociedad de Centroamérica, por ejemplo. Seguro se va a encontrar mayor desarrollo en aquellas sociedades y acá menor desarrollo, más pobreza, haya menor pobreza. Entonces se van a encontrar de diferencias, y a partir de esas diferencias es que nos va a nosotros permitir caracterizar muchos aspectos de la sociedad en la que estamos estudiando y profundizar más en el fenómeno que estamos estudiando. También hablaba de una tercera comparación que nos puede ayudar a encontrar o profundizar mejor en una sociedad, a conocer mejor una sociedad, y es comparar la sociedad o las sociedades en diferentes etapas en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, comparar una sociedad allá por la comunidad primitiva, donde apenas se iniciaba el ser humano a vivir en grupos, a vivir en sociedad, dejando la vida nómada, por ejemplo. Entonces, y organizándose para obtener lo básico, la comida, para subsistir, con una sociedad de la actualidad. Entonces vamos a ver grandes diferencias. ¿Por qué? Porque hoy tenemos grandes avances, grandes adelantos que en aquel momento pues el ser humano los desconocía. Entonces a partir de ahí vamos a poder, al compararlo, vamos a poder, como decía antes, caracterizar, definir bien aspectos que hoy conocemos, o que en la sociedad que estamos estudiando tenemos, y que en la otra sociedad se tienen o no se tienen, a partir de la comparación que se haga, ya sea con la de los animales inferiores, ya sea con la de otras zonas del mundo, o ya sea con la de otros momentos de la historia de la humanidad. Entonces, Conte hablaba de estos 3 métodos que, como les decía, métodos sociológicos, pasos a seguir en una investigación social, que por supuesto los había retomado de esa jerarquía de las ciencias positivas que él planteaba en ese primer momento. Luego tenemos que Conte, pues, él planteó algunas en sus teorías,
y hubo como una teoría, una ley más famosa en aquel primer momento del nacimiento y de la configuración y consolidación de la sociología. La ley más famosa de Comte es la ley de los 3 estadios o 3 estados prácticamente. Comte identificaba que había como 3 estados o 3 etapas en, bueno, él hablaba partiendo de una premisa de podía ser esas 3 etapas en la mente humana de un ser humano, en el proceso de desarrollo, madurez y evolución de la mente humana, porque en el proceso de madurez de las personas esto se va dando desde un niño, tiene una forma de pensar en su infancia, luego llega la adolescencia y cambia su forma de pensar, y luego llega la adultez y pues tiene mayor madurez para pensar, para tomar mejores decisiones, para poder enfrentar todos los problemas, obstáculos que le presenta la vida. Pero esto también él lo aplicaba que había pasado por 3 estados las ramas del conocimiento. El conocimiento humano, hasta el que nos ha llegado a nosotros en estos días, pues había empezado desde lo más sencillo, de lo más simple, y luego pues con el paso del tiempo, con el paso de los milenios, con el paso de los siglos, fue desarrollando una mayor capacidad evolutiva, mayor conocimiento, mayor exactitud para alcanzar la verdad en algunas cosas. Claro, con la creación de métodos, de teorías que nos plantearon, de estrategias que nos ayudan a descubrir, de instrumentos, de tecnología que nos ha ayudado a descubrir y hacer un abordaje, una observación más certera de diversas cosas que existen que nos rodean en el contexto en el que nosotros vivimos en la actualidad. Entonces, pero también esta ley de los 3 estados, Comte lo aplicaba, se podía aplicar, decía, a la historia del mundo. Todo atravesaba por 3 estados, por 3 estadios. Por ejemplo, que desde que se inicia la historia de la humanidad, de lo que conocemos, que la historia nos plantea, pues hubo un momento que Comte llamó también Engel llamó que había pasado la humanidad por una infancia humana, es decir, en el momento que se está configurando en la comunidad primitiva como sociedad que está dando pasos importantes, primero ser grupos de nómadas, luego establecerse en un lugar y cubrirse en cuevas, realizar las primeras chozas, luego domesticar las plantas, domesticar los animales. Pues ahí como que es la infancia de la sociedad humana. Luego pues va atravesando por otro momento donde va desarrollando, va evolucionando, hasta que llega a lo que hoy somos, estas sociedades muy desarrolladas. Entonces Comte habla de 3 momentos también, de 3 etapas, y que son la etapa del estadio teológico religioso, el metafísico filosófico y por supuesto el positivo o científico. Vamos a ver un poco algo de los 3 para tratar de explicar a qué se refería Comte con esto. Por ejemplo, en el primer estadio, en la primera etapa, él planteaba que esta etapa era necesaria porque es el punto de partida para las otras 2 etapas, para los otros 2 estados. En esta etapa, por supuesto, la mente humana busca entender la naturaleza esencial de las cosas. Particularmente se preocupa por encontrar el origen de las cosas, qué es lo que origina las cosas. Entonces, ¿de dónde proceden? Y también el propósito que tiene cada cosa en la naturaleza, para qué existen, para qué están, para qué nos pueden servir. Entonces, esto lo que pasa es que desembocaba en que en esta primera etapa el ser humano buscaba como un conocimiento absoluto, bien difícil de encontrar por la misma sencillez. Entonces, si hablamos de la búsqueda prácticamente del desarrollo del conocimiento en la humanidad, entonces Comte lo planteaba así. Lo mismo pasa si lo hablamos en la etapa del desarrollo de la mente humana, de un ser humano,
cuando nosotros somos niños y estamos en la etapa de la infancia, pues absorbemos todo, pero ya cuando podemos hablar, pues preguntamos por todo, ¿y eso qué es? Y queremos que los adultos nos expliquen qué es, de dónde viene, para qué sirve. Entonces buscamos como ese conocimiento absoluto para conocer todo lo. Estamos en ese afán de querer conocer, de querer descubrir, de querer entender todo lo que nos rodea. Entonces, decía Conte que en esta etapa, en esta primera etapa, se supone que son fuerzas o seres sobrenaturales quienes crean y regulan los fenómenos. ¿Por qué? Porque se les da todo una explicación divina y quienes asignan los propósitos a esos fenómenos. Entonces, aunque Conte de repente en esta etapa se dice que también prevalece el fetichismo entendido como ese culto a los objetos, a los animales, a los árboles, es decir, y además prevalece, decía él, el politeísmo, posteriormente esa adoración o esa creencia en varios dioses, que eso lo tenían pues nuestros antepasados indígenas, por ejemplo, en este estado teológico. En el último momento de este estado teológico se da el desarrollo del monoteísmo, donde ya sí ahí se centra en esta adoración de una única divinidad que lo explica todo. Entonces, esto hablaba Conte que el pensamiento humano, el conocimiento humano, perdón, había pasado por esta primera etapa, donde se quería obtener conocimiento absoluto, donde se le buscaba una explicación a todo, pero que al final se llegaba a una explicación religiosa en ese sentido. Lo mismo pasa con la mente humana, el desarrollo de la mente humana de un niño, por ejemplo, que le busca, pregunta de todo, quiere saberlo todo de un solo y que al final, posiblemente, sí, por supuesto, si su familia tiene una creencia religiosa, pues le da una explicación divina a algunas cosas y el niño crece con ese pensamiento, esa explicación divina. Esto pasa porque Dios quiere. Entonces también, si lo comparamos como lo comparaba Conte con el desarrollo de la humanidad, es lo mismo. Estamos hablando en este momento de la comunidad primitiva, del esclavismo, de esas etapas en donde, por supuesto, se le trata de buscar origen a todo, pero al final se termina dándole una explicación religiosa. Bueno, esto llegó hasta la Edad Media, por supuesto, hasta el feudalismo un poco, porque en el esclavismo se creía que los amos, los que explotaban a los esclavos, tenían un privilegio que eran descendientes de divinidades, los reyes eran descendientes de divinidades, y a partir de ahí, pues toda la población tenía que someterse, porque claro, ellos tenían un poder diferente, eran diferentes a ellos. Entonces, de eso es que trataba, eso planteaba Conte, es decir, es como ese primer momento de la historia de la humanidad, es como esa infancia de un ser humano, o es como ese primer momento de la historia del conocimiento humano, donde no se desarrolla tanto, se trata de buscar explicación a todo, pero no se va más allá, no se profundiza y se creen verdades absolutas planteadas o basadas en algo superficial, en algo sobrenatural y no en algo concreto de la realidad. Luego él hablaba de, por ejemplo, del estadio o del estado metafísico o filosófico, que para Conte prácticamente esta etapa era como la menos importante de las tres, porque la planteaba como era esa etapa de transición entre el teológico y el positivo, es decir, entre los inicios y ya la finalización. Entonces, en este estadio metafísico, Conte hablaba que creía, que él no creía que era a partir de crear esta teoría, estudiando la historia humana, de la historia de la humanidad, la historia del pensamiento, el desarrollo del pensamiento de un ser humano o la historia del conocimiento, es que él llega a plantear esto y decía que era muy difícil que se hiciera un salto brusco desde lo teológico a lo positivo y que por eso había que plantear, porque había existido en todo esto, sí existía
una etapa de transición, una etapa transitoria que no permitiera hacer un salto brusco en ello. Entonces, por eso es que decía que la etapa metafísica, el estado metafísico, había como fuerzas abstractas que sustituyen a los seres sobrenaturales del primer momento, es decir, a las explicaciones divinas del primer momento, para explicar, por supuesto, las causas naturales y los propósitos de las cosas que existen en el mundo. Y él hablaba, por ejemplo, de que se recurre a las fuerzas misteriosas como la naturaleza para explicar qué cosas son las que cómo son las cosas, de dónde se originan las cosas. Y pues se decía en aquel momento que fue un acto de la naturaleza, ya apartando un poco lo de no es que fue un acto de la divinidad, por ejemplo, y algunas afirmaciones que hacía ya Aristóteles, esos filósofos griegos, buscando un poco una explicación que dejara atrás lo divino, lo que todo tenía una explicación divina. Entonces ya Aristóteles, ya Platón, desde Sócrates, empezaron a tratar de dar una explicación, y esa explicación pues la basaban en las fuerzas de la naturaleza, que eso sucedía, o la causa o la explicación de algunas cosas sucedía por que la naturaleza así lo requería. Entonces entra toda esta etapa, si hablamos del conocimiento humano, entonces está esta etapa filosófica que trataba de dar una explicación a las cosas basado en la naturaleza, pero dejando de lado lo religioso, pero tampoco concluyendo en que todo tenía una explicación social. Entonces, a partir de ahí es como esa etapa transitoria donde en el momento de que se buscaba muchas veces, los alquimistas buscaban un elixir de la vida, por ejemplo, todo eso que se dieron, todas esas transiciones, buscando siempre una explicación a las cosas, buscando de hacer descubrimientos bastante abstractos, bastante complicados, y que por supuesto no llegaron a estos filósofos, los diferentes científicos que eran, en aquel momento eran integrales, por ejemplo, porque los filósofos de la antigua Grecia como Aristóteles, Platón, eran intelectuales integrales que conocían de matemática, de casi todas las ciencias naturales, y que por supuesto mucho de filosofía. Entonces, Conte habla de esa etapa transitoria, de ese momento donde toda la explicación de las cosas se le da, porque es la naturaleza la que regula todo, y no, por supuesto, seres sobrenaturales como le llamaba la divinidad. Entonces, luego llegamos al momento del estado positivo o científico, que como su nombre lo dice, ya es el momento donde ya se aplica ciencia, el método científico, la comprobación, la verificación, para llegar a darle una explicación a algo, entonces a un fenómeno social o a un fenómeno natural. Entonces, sin lugar a dudas, nos dice Conte que este es el estado final, es la etapa final y más importante del sistema que planteó. Entonces, en este estado, las personas abandonan su infructuosa búsqueda de las causas originales de las cosas, que esa infructuosa búsqueda es la que habían traído en las etapas anteriores. Por supuesto, lo he comparado en la etapa del conocimiento, donde hemos visto un poco sobre el primer estado, el teológico, y también el metafísico. Eso en ese sentido. Por supuesto que también se aplica a la historia de la humanidad con la comunidad primitiva, con el esclavismo, pero que luego aparece la filosofía, y la filosofía tratando de dar una explicación a las cosas, pero también el desarrollo del pensamiento de un humano como nosotros. Empezamos con la infancia. Un niño quiere conocer todo, quiere saber todo, pero luego llega a una etapa confusa donde es lo que popularmente las personas dicen la locura de la juventud o la locura de la adolescencia, donde de repente los impulsos, la curiosidad, etcétera, nos llevan en ese momento, en esa transición que muchas veces hoy es más temprano que antes, en años, es decir, en los 11, 12, 13, 14 años, esa transición de la niñez a la adolescencia, y que muchas veces dura hasta los 20, algunas veces menos, hasta los 18,
XIX, en donde vemos el mundo, queremos comer el mundo y pues pensamos o sentimos que podemos hacer todo lo que queramos y que de repente pues no existe como no existe esa claridad de qué es lo que queremos hacer con nuestra vida o qué queremos ser, etcétera. Por supuesto, esto no es una regla general, sino que hay excepciones de gente que tiene una madurez precoz y que alcanza su madurez de pensamiento desde los 15 años muchas veces, y que es asombroso de que no coincide mucho con la forma de pensar de su generación, por ejemplo. Y porque tiene bien claro todo lo que quiere. Esto es a partir de la familia, de cómo han crecido, de todo lo que han recibido, del conocimiento que han recibido en su primera infancia, por ejemplo, en su etapa de la niñez, pero que muchas veces esto sí, entonces se pasa esa etapa confusa, que podemos decir que es la metafísica, para luego llegar a la adultez, donde ya sí se tiene una capacidad de razonamiento, una capacidad cognitiva mayor para poder comprender muchas cosas que seguramente en la adolescencia no se comprendían y que en la niñez pues queríamos encontrar de dónde provenían, el origen de todas estas cosas. Entonces en el estado positivo pues ya no se buscan esas causas originales de todo, sino que los seres humanos, las personas, abandonan esas ideas no científicas, es decir, de pensar de que una divinidad, bueno, en su mayoría, si hablamos de ciencia, debería ser así, que una divinidad es la que explica todo lo que nos sucede, seres sobrenaturales o fuerzas misteriosas de la naturaleza son los que son las causantes de algunos fenómenos y se centran en la búsqueda de las leyes naturales invariables que gobiernan a todos los fenómenos, es decir, se centran en que todo se puede alcanzar de manera científica, utilizando el método científico y utilizando todas las herramientas que nos han dado para hacer investigaciones científicas y que a partir de ahí podemos encontrar un resultado temporal de la verdad de aquel momento, de aquel fenómeno, de aquel problema social que se está viviendo. Entonces, en ese sentido, es que lo único que conocemos son los fenómenos en sí y las relaciones entre ellos, no su naturaleza esencial o sus causas últimas. Eso no nos interesa conocer ya en el estado científico positivo los fenómenos en sí, conocerlos, comprenderlos, para explicarlos, pero también todas esas interrelaciones, ya sea externas o internas, que tengan ellos. Entonces, para poder entender, para poder explicarlo, pero independientemente podamos encontrar la causa inicial o la causa esencial de lo que lo provocó, ¿no? Lo que nos interesa sí es explicarlo, sí es entenderlo y buscar plantear soluciones a la larga. Entonces, se abandona ese pensamiento sobrenatural, se abandona ese pensamiento misterioso. Por supuesto que esto de repente ustedes me dirán, ah, no, pero la gente religiosa va a decir, hubo un terremoto es porque Dios así lo quiere. Entonces, sí es cierto. Pero como aquí estamos hablando de lo científico, de ciencia, de las ciencias sociales, de la sociología como ciencia, de una de las teorías que plantea uno de los precursores, de los fundadores de la sociología, entonces él planteaba esto. Si nos metemos a la cuestión de la fe, por supuesto, y puede ser que el 90% de ustedes aún crean que algunas cosas tienen un origen divino y que prácticamente suceden porque Dios así lo quiere. Y les comprendo, porque es lo que han venido recibiendo, por lo que su familia, porque las costumbres culturalmente así les ha modelado el contexto social donde ustedes han nacido y se han crecido. Entonces, a partir de ahí, van a buscar, antes de buscar o de darle, buscar entender o comprender un fenómeno desde lo científico, le van a dar una explicación religiosa. Pero era lo que Augusto Comte planteaba, que había 3 etapas que se podían adaptar a cualquier aspecto de esto, ya sea de la historia de la humanidad, ya sea del desarrollo
del pensamiento de un ser humano, o también ya sea en la historia del conocimiento humano, el conocimiento de la humanidad, que ha venido dando grandes saltos de momento, grandes retrocesos o estancamientos de momento, como el momento de la Edad Media, donde eran perseguidos quienes planteaban algo que no fuera lo que la Iglesia Católica dictaba. Entonces, y que hizo un estancamiento, pero que luego viene el renacer, este renacimiento, y pues por supuesto que a la llegada del siglo XXI se han tenido grandes avances a nivel científico, a nivel de conocimiento, y eso ha permitido, por supuesto, los grandes avances a nivel tecnológico en ese sentido. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Me dicen, porfa. Todo bien. Todo bien, licenciado. Se comprende. Gracias, María José. Gracias, Osvaldo. Y de Sidney, que todo claro. Villalta, todo bien. Dice Maximiliano que cómo es derrocada la Iglesia Católica en la Edad Media para la época moderna. Parte de esa, bueno, hubieron diferentes aspectos en los que la Iglesia fue perdiendo poder. No fue derrocada, Maximiliano, porque la Iglesia Católica en la actualidad, a pesar de que hay tanto cristiano evangélico en el mundo, todavía tiene su poder. Quiera decir, no tiene su poder, y en algunos países más que en otros. Pero quizá de que perdió el poder político a partir de la Revolución Francesa, con el derrocamiento de los monarcas, con los planteamientos de unas, bueno, los planteamientos que hacen los intelectuales de la Ilustración, donde es posible otras formas de gobierno, por supuesto, formas de gobierno civil, y no que no manejaran los reyes, por ejemplo, las monarquías. Entonces, a partir de ahí pierde el poder político. Con el paso del tiempo, al perder el poder político, también va perdiendo un poco el poder económico, y además se configura bueno, se eliminan con las cruzadas, se eliminan todo esto de la Santa Inquisición, algunas guerras que se dan internas en Europa, por supuesto, que era donde había más el poderío religioso, porque recordémonos que los españoles que vinieron a imponer la religión católica a nuestras tierras. Entonces también la educación, o en parte la educación, porque todavía hay colegios religiosos, universidades religiosas, pero pierde un poco poder a partir de lo político y también en la educación, que acordemos que lo que es educación puede manejar, porque va a estar influyendo en el pensamiento y en el conocimiento de los profesionales que van a salir de aquella institución, va perdiendo poder también. Y luego, pues, la revolución esta de Juan Calvino y de Martín Lutero con el protestantismo le viene a dar otro golpe más fuerte a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque genera todo un movimiento de seguidores, que esos seguidores eran fanáticos de la Iglesia Católica, y por supuesto se siguen una línea de cristianismo, pero un cristianismo que no es católico, sino que una postura un tanto diferente. Entonces, a partir de ahí existe una división, y todos esos factores políticos, parte de la educación, lo económico, lo social, le genera un debilitamiento, pero aún es una de las instituciones que más ingresos tiene en el mundo, a pesar de todo ese debilitamiento. Por supuesto, ya el poder político pasó a manos civiles, a personas elegidas por lo general en la mayoría de países por unos procesos democráticos. Entonces ahí ya la Iglesia ha quedado como un garante de que todo se cumpla, pero ya no teniendo el poder en sus manos como en aquel momento. Entonces ahí ya no le da la posibilidad de seguir, de ponerse, ser como un obstáculo para el avance del conocimiento humano, el avance tecnológico, el avance científico, como si lo fue en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en ese momento manejaba todo, y al manejar todo, pues no planteaba verdades absolutas,
que es lo que quería que la población creyera, y por supuesto si habían intelectuales que esas ponían en duda con prueba esas verdades absolutas, como que la Tierra era el centro del universo y no el Sol, por ejemplo, o que la Tierra era plana y no redonda, como lo es. Entonces, si otros planteaban algo diferente, entonces esto no les convenía, porque entonces iban a perder credibilidad. Que así que eso pues, son unas cuestiones que estaban solo de ser comprobadas con tecnología, ¿no? Pero que de repente también esto iba a afectar a las verdades absolutas que se han planteado de la existencia de una divinidad, por ejemplo, que es un dogma. Entonces, a partir de ahí, pues iba a perder credibilidad y es lo que no tenían que permitir, que tipos que tuvieran un pensamiento diferente, científico, vinieran a botarles ese castillo que habían construido para hacer creer a toda la población. Entonces, a partir de ahí, pues, esa era su lucha, pero fueron perdiendo fuerza. Digamos que un punto de partida en ese sentido fue muy, la revolución, el momento de la Revolución Francesa fue muy importante. Entonces, luego, pues en el Comte también dividía a su teoría, el Comte dividía su sociología más bien en dos grandes partes. Él la explicaba donde hablaba de que eran dos partes pero complementarias, porque él hablaba de que hacía unas reflexiones sobre el mundo social en el sentido de que las contribuciones que él hizo una distinción bien específica entre la estática social y la dinámica social. Si hablamos de la estática social, estamos hablando lo que hoy ya traducido en nuestras palabras como una estructura social. Y cuando Comte hablaba de dinámica social en su palabrerío de la época, estaba hablando del cambio social. Entonces, por eso es que él hablaba de esto y de tres instituciones importantes que marcaban, que modelaban, que influían en la vida del ser humano, como es la familia, es la religión y es el lenguaje, lo que habíamos venido hablando antes, de que en la familia, pues, prácticamente nos inculcan todo lo cultural, incluyendo el lenguaje, entonces, porque es lo que se habla en ese contexto. Y por supuesto también la creencia religiosa que se tenga en ese hogar o que se tenga en esa sociedad a la que se pertenece. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros somos como somos y pensamos como pensamos, y a partir de cómo pensamos es como nos comportamos. Entonces, Comte hablaba que esto era muy importante en las sociedades. Volviendo sobre la estática social o esa estructura social, él hablaba siempre de que las sociedades estaban establecidas. Si una sociedad estaba bien organizada, entonces tenía posibilidades de desarrollarse, tenía posibilidad de evolucionar porque funcionaba bien. Es decir, cuando hablaba él de la estática social se refería a la teoría del orden, teoría de la organización, de la armonía social como una condición fundamental para el buen funcionamiento de un sistema social, es decir, para el buen funcionamiento de una sociedad. Entonces, debe comprenderse como la estructura de la sociedad. Es decir, la estática social debe comprenderse como esa sociedad bien estructurada, en donde hay una buena organización, donde existe el orden, donde existe la armonía, donde todos sus elementos funcionan muy bien, porque cuando se ve un sistema social compuesto por elementos que están bien organizados, que funcionan en orden y armonía, entonces cuando se ve cómo estructura la sociedad, se está viendo de que si un elemento falla, es decir, entonces hay un problema y los demás se empieza a dar un problema social o una anomia social. Pasa, por ejemplo, en nuestras sociedades, por ejemplo, los elementos que están llamados, o las instituciones que están llamadas a hacer bien su trabajo, a influir en el comportamiento, en el pensamiento y el comportamiento del ser humano, como decíamos antes, Comte, es la religión, pero primero es la familia, es luego la educación, es la religión que no se supone que van a generar las buenas normas, valores, principios a los seres humanos para que estos tengan un comportamiento adecuado, ordenado, armónico en la estructura social donde conviven. ¿Y qué va a permitir esto? Va a permitir que una sociedad con estas características, que es lo que Comte soñaba de la sociedad francesa de su época, que es un poco convulsa,
entonces va a permitir llegar a la dinámica social, es decir, va a permitir llegar a la evolución, al progreso social, porque la dinámica social o al cambio social entendía como la teoría del progreso, de las leyes del desarrollo y de las modificaciones sociales. Cambio social es una modificación social, entonces debe entenderse como el funcionamiento de la sociedad. Él hablaba de que si había estático, había orden, estática social, orden, organización y armonía social, la sociedad como una estructura, entonces a partir de ahí sí se iba a llegar al progreso, sí iba a llegar al desarrollo, sí iba a llegar al cambio social. Podía ser lento, pero seguro, porque la sociedad iba a estar funcionando bien, pero era como una sociedad ideal a la que estaba viendo en su pensamiento y que quería plantear, o que él pregonaba que se podía llegar, como humanidad se podía llegar a una sociedad ideal sin convulsiones, haciendo cambios si era posible, para que todo estuviera en orden, todo estuviera en armonía, que y así poder desarrollar, poder progresar como sociedad. Por supuesto que este fue un planteamiento un poco utópico, porque realmente la sociedad, como es tan cambiante, entonces de repente se hace convulsa, hay contradicciones, y esas contradicciones, Marx, por ejemplo, decía que las contradicciones es las que iban a llegar al progreso de la sociedad y no el orden, como planteaba Comte, un poco en contraposición a las primeras teorías que había planteado Comte. ¿Por qué? Porque realmente, y algo de razón tenía Comte, una sociedad como la nuestra, bastante armónica, bien estructurada, con mucho orden, posiblemente sí puede alcanzar el progreso en alguna medida, puede alcanzar el desarrollo, pero es difícil, porque podemos ver cuando ustedes escuchan a las personas adultas, mayores, diciendo, antes cuando yo era joven no había tanta delincuencia, no había pandillas, no había violencia. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, es que hoy la familia, hoy los padres no hacen su trabajo, o como se fueron para los Estados Unidos después de la guerra, entonces estos hijos han sido crecidos con tíos, con familiares, con abuelos, y estos no les han dado una buena educación, y por eso buscan la calle. Son algunas expresiones que encontramos en nuestro diario vivir. Entonces se dice, hoy no hay un orden, o no hay una buena educación de parte de la familia. Culpan a la institución de la familia, pero luego pero van a la escuela y tampoco en la escuela les reprenden, entonces les enseñan mucho o les ponen disciplina. Entonces culpan a la otra institución que es parte de la estructura de nuestra sociedad, como es la educación. Pero también dicen, y hoy nadie, no van a la iglesia, entonces las religiones no influyen en esta juventud, entonces también culpan a la religión, que son como instituciones muy importantes en esos procesos de socialización, o en esos procesos de nosotros de adquirir las normas, las leyes, los principios, los valores, para tener un comportamiento adecuado y adaptarnos a la sociedad en la que nacemos, y no causar problemas. Entonces era por eso hablaba Comte de estas dos, dividía su sociología en la estática social, ya traducido, y en dinámica social, es decir, en cambio social, en progreso social, en desarrollo social. Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, son las 7:58. Me lo dicen, o algún comentario, hagámoslo en 2 minutos que nos quedan. No, todo está perfectamente comprendido. Gracias. Gracias, Aaron. Los y las demás, díganme, o si no, digan ahí. Gracias, Catherine. Todo bien. Gracias, Gaby. Gracias, Esmeralda. Todo bien, Lee. Gracias, Jessica. Muy bien, Catherine. Todo bien, Odalis. Gracias, Licenciado, y estos documentos, no sé si ya lo dijo, no sé, lo va a subir a la plataforma pronto. Siempre lo subo en el día. De repente, más tardar en la noche del día que se da la clase. Así como he subido los días anteriores. De las clases anteriores siempre. Si no lo subo más tarde, en la noche, antes de que se termine el día, siempre lo subo.
Ok, a todas y todas quienes retroalimentaron en el chat que está todo claro. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos por aquí y nos encontramos el día de mañana. Hasta luego, cuídense, feliz día a todos y todas. Gracias, mi feliz día.